Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a dar inicio con nuestra conferencia del día de hoy. Soy el psicólogo Julián Sánchez Alcudia y soy encargado de la Unidad de Atención Psicosocial en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Seguimos con las actividades de la Unidad de Atención Psicosocial y además estamos celebrando los 13 años de los consultorios psicopedagógicos, así como el Día de la Psicóloga y el Psicólogo. Me voy a permitir presentar a la maestra Perla Karina López Ruiz, quien es directora de los programas estudiantiles de la UJAT y que nos acompaña el día de hoy. Adelante, maestra. Muy buenos días a todos, más bien buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda semana del Expo Convivir. Agradezco que estén conectados a esta conferencia y también agradezco aquí a la doctora Lynn Campos que nos va a apoyar el día de hoy con su conferencia. Muchísimas gracias, doctora, por su generosidad en compartir su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Mucho gusto, doctora. Les invito, chicos, a que continuemos conectados en las actividades de Expo Convivir. El día de mañana continúan con la conferencia El Deber de Ser Felices y el viernes 22 de mayo, como todos los viernes, un espacio contigo. Por favor, conéctense. Y aquí el psicólogo Julián me hará el favor de subir los datos de contacto del consultorio. Estamos a su disposición, muchachos. Vamos a subir nuestros datos. Por favor, contáctenos. Este servicio es por y para ustedes. Sean bienvenidos nuevamente y acompáñenos durante toda la conferencia. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, de igual manera voy a permitirme presentar al equipo de trabajo, quien está a cargo de esta organización del evento y además colaborando para el mismo. Primeramente presento a la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez, quien es encargada de los consultorios psicopedagógicos en las diferentes divisiones académicas. Hola, un placer que se tomen el tiempo de estar en el evento Expo Convivir virtual. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. La psicóloga Zaira G. Domínguez, quien es responsable de la Unidad de Atención Psicosocial en la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Disfruten mucho esta conferencia que es para ustedes. Gracias, Zaira. La psicóloga Guadalupe Isaí Herrera Campos, de la División Académica de Educación y Artes. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Disfruten mucho la conferencia. Gracias. La psicóloga Sara Patricia Gordillo Sánchez, de la División Académica de Ciencias Básicas y también encargada de la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias. El psicólogo David de los Santos de Dios, encargado de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Muy buenas tardes, les mando muchos saludos y espero que disfruten la conferencia. Gracias, David. Presento también al psicólogo Daniel Sánchez Cruz, quien está en el consultorio psicopedagógico de la División Académicas de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que sea de su agrado esta conferencia. Gracias. La psicóloga Virginia Ricardes de la Cruz, de la División Académica de Ciencias de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da gusto que se conecten y, bueno, disfrutamos la conferencia. Gracias. Gracias. También presento al psicólogo Freddy Orueta Arias, de la División Académica de Ciencias Biológicas. Hola, buenas tardes a todas y todos. Esperemos disfruten esta charla
de la maestra y bueno, bienvenidas y bienvenidos. Saludos. Gracias, Freddy, saludos. Y bueno, este es el equipo que conforma las unidades de atención psicosocial de la UJAT. Y a continuación voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy con la conferencia titulada Reacciones emocionales ante el COVID-19 en las familias y cómo trabajarlas. Bueno, ella es la doctora Aline del Carmen Campos Gómez, es doctora en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental México, es maestra en psicoterapia familiar y de pareja por la Universidad de Zacatecas y licenciada en psicología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. La doctora Aline ha sido precursora en líneas y proyectos de investigación tales como psicología y psicoanálisis en la posmodernidad, en líneas de violencia, suicidio, género y parentalidad. También es profesora investigadora de la UJAT. Actualmente es secretaria de organización del Sindicato de Profesores e Investigadores de la UJAT. Es directora en el Centro de Estudios Integrales y Desarrollo Humano, así como profesora de otras universidades particulares. También es miembro desde el 2016 del Sistema Estatal de Investigadores. Entre otros reconocimientos, cuenta con el perfil deseable y apoyo para el desarrollo profesional del docente desde el 2014 y representante del Consorcio de Universidades Mexicanas, CUMEX. Ha publicado en diversas ponencias en temáticas relacionadas a la salud en las familias, entre otras del ámbito de la psicología. Y además la doctora Aline se dedica también a la práctica clínica en su consultorio privado. Muy bien. Por favor, les voy a pedir a todas y a todos los asistentes que silencien sus micrófonos y cierren por favor sus cámaras para evitar que se sature el sistema. Y bueno, si tienen también los comentarios, dudas que quieran hacer, van a ser al final de la conferencia, lo van a poder hacer, hay un espacio para ello. También les recuerdo que la lista de asistencia se va a pasar 15 minutos antes de que termine la conferencia en el chat. Por favor, estén todas atentas y atentos. Es importante que se hayan registrado antes en la lista y cuando se anoten en la lista de asistencia, por favor, pongan su nombre completo y escríbanlo bien porque es como aparecerá en sus constancias. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la conferencia. Reacciones emocionales ante el COVID-19 en las familias y cómo trabajarlas. Adelante, por favor, doctora Aline. Gracias, Isaac. Buen día a todos. La verdad, pues agradezco la invitación de Zaira y de todo el equipo de los departamentos psicopedagógicos, y en especial a la maestra Gabriela, que es la responsable de estos departamentos psicopedagógicos, por este impulso de hacer un trabajo en equipo. La verdad, en estos momentos es muy importante podernos conectar todos de esta manera, de esta forma que pues finalmente tenemos que buscar medios. Y yo creo que pues ha sido un medio en el que podemos escucharnos, podemos mirarnos y que podemos compartir lo que sentimos. Es un gusto para mí estar en este momento con ustedes, los que me escuchan, y quisiera que pues todos tuviéramos como la posibilidad de jalar un papelito, un lapicero en casa para que puedan ustedes hacer su propia reflexión de lo que hoy vamos a compartir. Finalmente, este trabajo que quiero hoy presentar es precisamente una serie de emociones y de sensaciones que me han permitido sentir durante toda esta cuarentena, durante todo este confinamiento, en mi papel que me toca a realizar, ¿verdad?, en el trabajo de acompañamiento con las familias, con las personas. Y pues todos tenemos que conectarnos con esto porque pues somos parte de una familia.
El tema me gustó mucho cuando Zaira me invitó a realizar esta presentación, porque finalmente las emociones las vivimos todos los días. Entonces, bueno, quisiera yo ir comentando cómo la pandemia por el COVID-19 pues nos está poniendo a prueba en todos los sentidos, ¿verdad? En estas capacidades físicas y psíquicas de toda la sociedad, de toda la población. Estos efectos directos debidos a esta infección están asociados con este aislamiento, con esta exposición a noticias, sobre este crecimiento número de víctimas que todos los días escuchamos, ¿verdad? De estas exigencias que también tenemos en el trabajo, digamos, en este estilo, esta forma, ¿no? De trabajar en casa, ¿no? Telelaborales, esta convivencia en estos espacios a veces reducidos, ¿verdad? A veces grandes, o sea, vivimos de todo, ¿verdad? Y es una incertidumbre también, pues, económica. ¿Por qué? Porque, pues, también está afectando a las familias lo que sucede día a día cuando finalmente te piden que, pues, no puedes llegar a trabajar. Y cuando el trabajo implica, efectivamente, que es un recurso que tienes que llevar a casa, pues, todas las emociones que se generan en estas circunstancias, pues son difíciles. En estos momentos, entonces, de esta reflexión, que a partir de un texto que estoy revisando sobre crisis social y creatividad, es un tema que tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo, porque estos autores plantean que estamos todos viviendo una conmoción psíquica. No sé si esa palabra ustedes ya la habían escuchado, pero la conmoción psíquica significa como una experiencia traumática individual en donde hay una ruptura violenta a lo inesperado. Es decir, que nuestro sentido común del día a día, nuestra cotidianidad, muchas veces como que nos cuesta racionalizarla. Y entonces viene una irrupción a lo desconocido, a lo que no intuimos, y nos provoca una conmoción social, una eclosión, en donde todos participamos, todos los seres humanos participamos. Y entonces, a través de esta conmoción psíquica, buscamos precisamente encontrar un bienestar emocional en esos momentos de estrés. Ahí es donde empieza el trabajo que tenemos que hacer todos, que esa es la invitación para todos ahora, que podamos nosotros empezar a reconocer lo que estamos sintiendo en nuestros espacios familiares, porque ahí es donde estamos ahora, estamos en casa, y tenemos entonces que identificar qué está sucediendo dentro de mí. Winnicott es un psicoanalista de los pioneros en el psicoanálisis, que los invito a que, pues, los que no lo conocen puedan revisar sus obras. A mí me encanta mucho Winnicott porque él menciona que lo que vive el ser humano tiene que ser reconocido desde su contexto, es decir, desde su nido psíquico. Hablar de nido psíquico, estamos hablando de lo que está sucediendo dentro de nosotros en la mente. En nuestra mente están pasando muchas sensaciones, están pasando muchas imágenes. Entonces, todos vivimos una angustia inconsciente que tenemos que mentalizarla para que sepamos qué es lo que se está viviendo. Es necesario darle un nombre. Winnicott, en una de sus obras, él habla de este miedo al derrumbe y nos dice que todo miedo al derrumbe es un miedo al derrumbe que ya ha sucedido, pero que no estábamos ahí para vivirlo. Es decir, es una situación que a veces no sabemos qué está pasando. Nos entra la desesperación, la ansiedad, mucho estrés, nos volvemos intolerables, cambian nuestros estados de ánimo constantemente,
un día podemos estar de muy buen humor y otro día no. Y bueno, totalmente con esta sensación de que algo está sucediendo dentro de nosotros mismos. Y a eso le vamos también a sumar, pues, esta preocupación por la economía, por estos espacios reducidos que les comentaba, ¿no? Para ver cómo convivir, o sea, cómo le vamos a hacer. Y entonces nos tiene que llevar ahora a pensar en nuevas formas para socializar. Necesitamos encontrarnos de otra manera, porque la mejor manera que teníamos y que pues es muy sana y necesaria, como siempre los psicólogos lo comentamos, es el contacto, pero ahora nos dicen que no podemos tener contacto. Hablo de este contacto de cercanía física. Nos dicen que tenemos que tomar distancia, y tomar distancia emocionalmente, pues claro que nos mueve porque finalmente los seres humanos necesitamos cercanía, porque la cercanía es desarrollo. Y cuando nos piden que no hagamos esto, pues obviamente, claro que surgen muchas sensaciones en nosotros de angustia. Y entonces viene el miedo a perder la vida, ¿verdad? Porque también sentimos que algo está pasando en nosotros, que nos podemos ir, como hemos escuchado que mucha gente ya no está, gente cercana o gente que no conocemos, pero que sin embargo sabemos que ya no están. Entonces, todas estas sensaciones nos llevan a detenernos y entonces poder también revisar qué está sucediendo en este contexto de estar a solas en presencia de los otros, que es lo que plantea Winnicott. Que podamos nosotros en nuestros espacios en casa también poder buscar un momento para estar solos, porque esta experiencia nos va a llevar a lograr una madurez y a poder crecer emocionalmente. En Tabasco y en México hemos pasado muchas situaciones terribles. Y aquí en Tabasco, pues ustedes han de recordar lo que pasamos con las inundaciones del 2007, que fue una situación difícil, algunos temblores que ya nos han tocado, y situaciones de violencia muy, muy fuertes, ahora más también, los suicidios. Vivimos en crisis sociales constantes, pero que sin embargo esto no nos debe de desanimar. Aquí la invitación que yo hago es que esto nos permita reflexionar y trabajar en nosotros a nivel personal, trabajar en nuestras emociones. Esta pandemia se ha transformado en un evento desencadenante, efectivamente, porque pues es universal y es estresante, o sea, reúne efectos de diferentes áreas en nuestro funcionamiento humano. Esto que les decía, ¿no? De perder seres queridos, de ver enfermedades, escucharlas, esta incertidumbre, esta confusión, el aislamiento social. Muchos incluso han perdido el trabajo. Y una serie de situaciones que sabemos que están pasando. Pero bueno, pueden observarse todas estas cosas muchas veces en una sola persona, es decir, ¿qué sucede en mi familia ante toda esta situación? ¿Cómo está esta comunicación en casa? Porque bueno, me quedé sin trabajo, se me fue un familiar, no veo a mis amigos, estoy en una situación de mucho estrés, y todos estos contextos nos invitan a que efectivamente reflexionemos y sepamos que, bueno, hay formas de poder enfrentarlos, hay formas de poder resolverlos, que esa es como la invitación que hacemos los promotores de la salud mental. No quiere decir que nosotros no sintamos, no quiere decir que nosotros lo sepamos todo, Se trata de que efectivamente en medio de esta situación difícil, todos hagamos esta parte que nos toca hacer.
Y estos mecanismos de enfrentamiento son procesos psicológicos que nos sirven a mantener ese equilibrio psicológico. Es decir, lo que yo les invito a que ustedes identifiquen es cómo está su estructura psíquica, es decir, cómo están sus fortalezas, cómo están esos impulsos de vida. Teniendo y logrando que estas estrategias defensivas, que muchas veces son conscientes o inconscientes, nos ayuden para que podamos saber cómo utilizarlas, ¿verdad? A veces no las conocemos, pero está este instinto que está ahí y que dice, bueno, a pesar de toda esta situación, yo tengo que hacer algo. No me puedo quedar detenido, que esa es la invitación que yo les hago a que ante esta realidad nosotros podamos hacer algo. Esa es como la reflexión de esta ponencia, a donde yo les invito a que pensemos y reflexionemos. ¿Qué puedo hacer yo conmigo mismo? No piensen qué pueden hacer con nosotros. Primero tenemos que empezar a revisar qué puedo hacer yo con todo lo que estoy sintiendo. Para los psicólogos, para los que trabajamos en la parte clínica, una forma de trabajar esta situación es en el análisis precisamente. En el enfoque psicoanalítico nosotros hablamos de reacciones transferenciales y contratransferenciales, que significa qué siente la persona que me busca y qué siento yo como especialista de la salud mental ante esta crisis que estamos viviendo. Es decir, yo también siento miedo, yo también siento angustia, yo también estoy asustado, asustada. Pero el hecho de que podamos contenernos, eso ya es un paso importante para un bienestar emocional. El hecho de reconocer que estamos viviendo una situación similar nos va a llevar a que podamos nosotros salir de esto escuchándonos. La palabra es un ahorita instrumento muy importante donde tenemos que agarrarnos, y la mirada. Tenemos que hacer uso de los otros sentidos que tenemos, y la escucha, el mirarnos, el sentir, tal vez no de esta manera táctil, pero sí estamos sintiendo cosas. Entonces, estos son los elementos que nos van a servir para que nosotros podamos trabajar esta parte bipersonal entre la persona que nos llega a buscar para sentirse escuchada, apoyada, y el analista. O sea, estamos viviendo una experiencia similar que está cargada de angustia y sentimientos de desamparo, pero que juntos podemos trabajarla en un espacio analítico. Por eso invitamos todos los especialistas en salud mental que busquen los medios para poder trabajar esto, porque es necesario. Afortunadamente, la tecnología nos está ayudando, las videollamadas, la manera de cómo poder estar cerca cuando yo siento que me estoy derrumbando. Entonces, es necesario escuchar y ser escuchados, buscar formas sanas de canalizar la angustia que genera estar limitado y respetar esos espacios y tiempos. O sea, buscar formas sanas es esta la que yo les propongo. Porque no se trata de que yo me encierre, de que deje de comer, de que esté llorando todos los días, de que esté sufriendo constantemente y de que entonces el estrés me paralice o el miedo me paralice. Entonces yo tengo que poner de mi parte, tengo que lograr que esta situación no me detenga, la tengo que hablar. Definitivamente eso sí es muy necesario, tengo que hablar de lo que estoy sintiendo. Es comprensible que el distanciamiento y el aislamiento social entonces
nos dé como esta separación, ¿no? De estos seres que amamos, de los abuelos que no podemos ver, de los tíos, de los primos, de algunos vecinos, de nuestros amigos, de la escuela, de los compañeros de trabajo. O sea, yo creo que todos extrañamos esto, todos. Pero bueno, esta pérdida de libertad y de reducción también de nuestros ingresos y de estos sentimientos que vamos experimentando, que nos generan pues todo esto que les comento de aburrimiento, de frustración, de ansiedad, pues podemos manejarlo como en un proceso también de duelo, ¿verdad? Podemos también entenderlo como ese duelo de que estoy perdiendo algo, pero primero es como pensar, estoy muy enojado, estoy con mucha ira, porque me tengo que quedar en casa y no puedo salir como podía yo salir antes, ahora tengo que ponerme un cubrebocas, ahora tengo que protegerme, y entonces entra en mí una desesperación y un coraje, y no quiero, ¿no? Como hemos visto en las noticias a muchos estando en una resistencia de querer cuidarse y de querer protegerse. Entonces sí entra un enojo muy grande. Eso es un elemento que en el proceso de duelo lo utilizamos y lo vivimos. Que claro que todas estas etapas que vivimos también en el duelo pueden irse dando de manera diferente, pero hay que darle también un nombre y identificar ese proceso que estoy viviendo, ¿verdad? Entonces, bueno, me viene como toda esta situación de esta sensación de molestia, de enojo, de ira, pero poco a poco voy tratando también de ir negociando y empezando a vivir con este distanciamiento social. O sea, yo tengo que también poner de mi parte para ver entonces esta tristeza de lo que siento y de que empiezo a preguntarme hasta cuándo, y empiezo a hacerme como estas reflexiones, me pueden llevar a todo este proceso de ir aceptando y buscando que esto pues sí es algo real y que hay una manera en donde yo puedo manejarlo. O sea, no me puedo quedar ahí detenido, yo puedo manejar esta situación dándole ese nombre que requiere a este sentimiento que estoy viviendo. Y entonces, bueno, de tal manera voy buscando que estos elementos me lleven a poder interactuar también con los otros. La presencia entonces de estos vínculos también en la familia, estos vínculos amorosos de apoyo, familiares, de la pareja, y emocionalmente. Es decir, poder compartir, poder contenerme en mis habilidades sociales, me van a ayudar a lograr esta confianza en mí mismo, a tener como esta capacidad para pedir ayuda, aprender a tolerar estos cambios. Y son cambios que finalmente van a ir dándose, ¿verdad?, en todo este aspecto de mi personalidad, y que me van a ayudar también para sostener esos quiebres emocionales. Hay muchas frases en las redes que dicen que cuando regresemos vamos a regresar diferentes, que ya no va a ser lo mismo. Y comentan también los medios oficiales de que hay una nueva normalidad. Es decir, vienen cambios diferentes. Y aquí yo invito a que nos preguntemos esta situación en qué me ha servido, digamos así, para hacer cambios en mí mismo, que podamos hacer como estas anotaciones que les comentaba al inicio. ¿Qué es lo que yo he visto en mí que ha sido diferente en este antes y después de esta pandemia? A nivel emocional, ¿qué es lo que me ha dejado esta experiencia a mí y a mi familia? Porque finalmente estamos en casa y estamos conviviendo de diferentes formas. Entonces, ¿en qué me ha servido todo esto que he estado viviendo día tras día? Y que, bueno, finalmente nos lleve a aceptar
esto, ¿verdad? A poder como encontrar esa adaptación, a que nosotros podamos, insisto, darle nombre a eso que sentimos. Esa parte es muy, muy importante. Las emociones siempre tienen que tener movimiento. No podemos quedarnos detenidos. Algunos nos está costando mucho porque somos muy inquietos. Dentro de ellos me incluyo yo. Yo soy muy inquieta, o sea, estoy siempre moviéndome, buscando cosas que hacer. No paraba en la casa. Y ahora el que nos digan, te quedas en casa, ¿qué vas a hacer con toda esta energía acumulada? Entonces tenemos que reinventarnos, tenemos que buscar las maneras de poder hacer algo que de veras tenga sentido. Tenemos que permitirnos sentir, y sentir de todo, ¿eh? Es decir, no es nada más sentir bonito, no se trata de sentir bonito, se trata de sentir dolor, de sentir alegría, de sentir tristeza, pero de poderla nombrar y seguir adelante. Es decir, aceptar qué es lo que estoy experimentando. Y va en todas las edades, ¿eh? Los niños son muy hábiles para poder compartir qué sienten. Tal vez los jóvenes o adolescentes les cueste un poco más. Los adultos mayores, el grupo de todo un sistema familiar nos invita a que efectivamente busquemos darle nombre a estas emociones en este momento de pandemia. Entonces, bueno, hay que aprender a detenernos, hay que aprender nuevas formas de convivir y lograr respetar lo que cada quien puede aportar con su ser y con lo que es. No exijamos en la familia a los hermanos, a los papás, que hagan algo que no quieren hacer, porque yo creo que ahí es donde empiezan los conflictos en casa. En medio de toda esta situación, también en casa vivimos situaciones de molestia y hay mamás que están desesperadas porque finalmente, aparte de que tienen el compromiso de trabajo que responder en una escuela, si son maestras, tienen que estar pendientes de los hijos, tienen que estar pendientes de las tareas que les están dejando, tienen que estar pendientes de la comida que hay que hacer, bueno, y una serie de actividades que se unen. Y en medio de todo esto, estamos buscando como que hagan lo que yo quiero. Y en la familia, insisto, eso tenemos que cuidarlo. Tenemos que aprender a respetar el espacio de cada uno en casa. Si no han logrado buscar un espacio chiquito en casa, búsquenlo. Sí necesitamos tener un espacio para nosotros en casa. Sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque ese espacio nos da seguridad. Y entonces esta seguridad nos invita precisamente a que logremos esta aceptación, logremos entender que en medio de toda esta experiencia podemos sumar nuestras soledades en esa dependencia, porque pues finalmente estamos ahí y podemos unirnos. De alguna manera tenemos también que ser muy empáticos y comprender que lo que yo estoy sintiendo probablemente lo está sintiendo también mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuelita, en diferente intensidad, pero están sintiendo también algo. Y ante toda esta reflexión, ante toda esta situación que vivimos a nivel emocional, ¿cuáles son estas recomendaciones que yo les comparto y que me gustaría que pues las pudieran compartir también ustedes a las personas que puedan, porque de eso se trata también estos temas, estas experiencias de trabajo, que no se quede ahí, sino que nosotros podamos reproducir esto con una reflexión de lo que yo escuché para compartírselo a alguien más. La verdad que esto tendría sentido si ustedes esto lo reeditan, lo comparten, lo publican, ¿verdad? Para que mucha gente de veras trabaje en ella misma, en esta parte emocional que es sumamente necesaria e importante.
Entonces, bueno, una de las recomendaciones que yo hago es, vamos a explorar los significados. Explorar los significados significa darle nombre a lo que estoy sintiendo. No se olviden de eso. Explorar los significados es qué significa para mí esta experiencia que me está tocando vivir hoy en 2021. Es un momento histórico para todos y no nos vamos a olvidar, pero algo estoy sacando de esta situación. Entonces, vamos a darle nombre a ese significado. Evaluar y estimular la trascendencia y el crecimiento en el aprendizaje y la transformación de lo que yo estoy sintiendo. Yo ya le di nombre a esto. El nombre, un ejemplo, el nombre que le doy es, por ejemplo, puede ser miedo. Yo tengo mucho miedo. Entonces, ante ese miedo, ¿cómo puedo yo transformar ese miedo para que trascienda y no se quede ahí y me paralice? Tengo que buscar una manera de trabajar ese miedo que me sirva para crecer, para transformarme y no para quedar detenido. Evaluar esta flexibilidad para adaptarme y poder restablecer mi rol social. Es decir, ya entendí que tengo este miedo, ya pude darle espacio en mi vida, ¿verdad? Y ahora, bueno, ¿cómo puedo yo funcionar y adaptarme en lo que me toca hacer como estudiante, como padre, como madre, como abuelo, como hijo, como pareja? ¿Cómo puedo yo adaptarme con esto que estoy sintiendo? Lograr esa conexión con la comunidad y la familia. ¿Por qué? Porque finalmente yo estoy conectado con otros y entonces tengo que buscar la manera de poder estar en esta relación. Y entonces vamos a buscar la manera también de participar activamente con otros, ¿verdad? En la comunidad y en la familia, porque tampoco me puedo hacer un lado. Y definitivamente estas preocupaciones por estos recursos también económicos, que podamos evaluar qué está sucediendo con lo que me genera esta situación, ir planteándome posibilidades y no quedarme, insisto, detenida en el miedo, detenido en la angustia, detenida en la ansiedad, sino vamos a hacer algo al respecto. Por ejemplo, con las personas que tienen a cargo el cuidado de niños pequeños, estoy hablando de los padres, luego surgen todas estas preocupaciones y sensaciones de mucho agobio, de mucha angustia, y que muchas veces no sabemos cómo hablar con ellos, porque estamos muy preocupados. Pero no hay que tener miedo de hablar del coronavirus con los niños, ¿eh? Los niños son muy listos. Ellos tienen una habilidad y una creatividad importante para poder entender. Entonces hay que hablarles de esta situación. No se trata de atemorizarlos, no se trata de infundirles miedo, ni contagiarles nuestro miedo y nuestra angustia. Se trata de hablar con ellos y de que también ellos expresen qué sienten, y si pueden dibujar, que dibujen lo que sienten, y si pueden cantar, que canten de lo que sienten, y si pueden brincar, que brinquen. Es decir, ellos tienen muchas habilidades y tenemos que dejar que ellos también se expresen. Y que si hay que hablar con los abuelitos por teléfono, que les hablen porque están tristes porque no los han podido ver. Es decir, todas estas sensaciones que de repente también los niños se desesperan de estar en casa, pues tenemos que buscar nuevas formas también para ellos. Si no hacemos esto, lo que se genera es mucha violencia en casa. ¿Sí me explico? Es decir, esta violencia tan grande que en medio de la situación real sumamos otros conflictos que, lejos de ayudarnos, al contrario, nos van a debilitar. Entonces tenemos que buscar las formas de poder darle significado a cada una de estas cosas. Y bueno, esto ya es así como para cerrar. Insisto, la salud mental en tiempo de coronavirus, no podemos nosotros incrementar esto, al contrario, tenemos que cuidar
no hacer caso a la rumorología. Tenemos que cuidar de no estar viendo cosas que nos enfermen, nos lastimen, estar muy pendiente de los avisos oficiales, todo lo que es oficial, pero no hacer caso a situaciones que lejos de apoyarnos, nos ponen más nerviosos, nos desesperamos. Entonces tenemos que cuidarnos y buscar que toda esta información fluya, pero en el buen sentido, ¿verdad? Es decir, vamos todos a lograr salir de esta situación y transformar esta experiencia. Esa es como la invitación que yo hago, ¿verdad? Y bueno, uno de mis grandes inspiradores, pues, es Freud, y él habla, pues, de este malestar de la cultura, y nos dice que de nuestras vulnerabilidades vienen también nuestras grandes fuerzas, nuestras grandes confianzas, nuestras grandes fortalezas. Y bueno, no podemos hacer a un lado esto. Aquí lo más importante es aceptar lo que estamos sintiendo, aceptar lo que estamos viviendo, y tenemos que transformar este sentimiento y esta emoción en algo propositivo, en hacer caso a la pulsión de vida, a pesar de sentirnos muchas veces muy agobiados. Tenemos que lograr esta pulsión de vida y transformarla en el ambiente donde nos está tocando estar, y que pues es en casa donde tenemos ahora que ir experimentando todas estas sensaciones, y que bueno, no estamos solos. Yo creo que aquí lo más importante es que sepan que cuentan con el apoyo de muchos que nos dedicamos a la salud mental, y que créanme que nosotros, los que nos dedicamos a la salud mental, también tenemos a un terapeuta de cabecera que está también apoyándonos y logrando que podamos todos funcionar y podamos todos trabajar y darle sentido a esto que estamos viviendo. Pues bueno, básicamente esto es mi experiencia de este tema. Espero no haberlos aburrido, espero que haya tenido sentido esto que hoy pudimos compartir, y bueno, pues agradecerles el momento, agradecerles el espacio, y que pues estoy a sus órdenes en lo que necesiten. Con mucho gusto, ahí está mi correo, y con mucho gusto puedo apoyarles desde mi espacio. Gracias. Muchas gracias, maestra Aline. Bueno, entonces en este momento abrimos el espacio para preguntas, comentarios. La psicóloga Zaira va a hacer favor de ir leyendo las preguntas para que la doctora Aline pueda responder. Entonces en este momento cedo el micrófono a la psicóloga Zaira. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, maestra Aline. Tenemos por aquí una pregunta del público y le preguntan a usted, ¿cómo podemos prevenir el estrés ahora que ya estamos por terminar el semestre y que esto no afecte nuestra salud? Ajá, bueno, pues básicamente yo aquí les recomiendo, insisto, parte de este estrés es precisamente ante lo nuevo, ante esta situación desconocida de cómo nos vamos a encontrar, y probablemente eso es lo que nos genera esta sensación. Lo que yo invito es insisto, a entrar, a darle nombre y significado a este miedo, a este temor de qué es lo que te vas a encontrar. ¿Por qué tienes este estrés? ¿Porque tienes miedo a perder el semestre? ¿Porque tienes miedo a qué te van a decir tus maestros? ¿Porque tienes miedo a que no se termine? Es decir, entender cuál es ese significado del sentimiento, ¿no? De lo que me está generando esta situación de estrés, para que después entonces pueda analizar, pueda detenerme, a poder ir
dándole estos significados y esté con mayor seguridad a lo que viene. Toda situación nueva nos produce ansiedad. Todo lo nuevo, porque eso nuevo es desconocido. O sea, no conocemos qué va a pasar y entonces por eso nos genera este estrés. ¿Sí me explico? Entonces yo invito a la persona que está sintiendo esto a que identifique qué es lo que más le está preocupando. O sea, este estrés, ¿de dónde viene y por qué? Ok. Muy bien, maestra. Tenemos otra pregunta del público y le doy lectura. ¿Cómo puedo expresar lo que siento si es algo que me cuesta mucho? Bueno, una de las recomendaciones que yo hago en el análisis, en el trabajo clínico, es que escriban lo que sientan primero, porque muchas veces expresarlo con palabras no es tan fácil. Cuesta mucho, y más si es algo que duele. Entonces, mi recomendación primero, hagan el ejercicio de escribir. No sé si algunos durante la ponencia pudieron escribir algo, pero eso que escribimos es muy importante. Y cuando nos cuesta expresarlo, una de las mejores formas que yo recomiendo y que la verdad sirven mucho, es empezando a escribir lo que sentimos. Aunque después lo rayemos, aunque después digamos, híjole, es que lo van a ver, ¿verdad? No quiero. Escríbelo y después empieza a identificar cómo te sientes después de escribirlo. Algunas personas se atreven incluso hasta compartirlo. Y el compartirlo también les genera un momento de bienestar. Obvio, con alguien que pues le tengan mucha confianza, o a veces hasta con su propio psicólogo lo pueden compartir. Entonces yo los invito a quienes les cuesta expresar lo que sienten, primero escríbanlo o dibújenlo. Pero son medios que nos van ayudando a poder ir expresando nuestros sentimientos. Sí, claro. Maestra, tenemos otra preguntita. Nos pregunta aquí una chica que dice, ¿por qué al decir no te estreses o no te desesperes provoca todo lo contrario? Bueno, es una reacción defensiva, ¿verdad? Es muy paradójico, porque de eso se trata, de que expresemos esto que estamos sintiendo. Es decir, yo al inicio les decía, le demos nombre a lo que sentimos. Es decir, hay desesperación, darle nombre a esa desesperación. ¿Qué me está desesperando? O sea, no se trata de que no te desesperes, sino estás desesperada y dale nombre a esa desesperación. Dale nombre a ese estrés. Es porque hay algo ahí que te está moviendo, que estás sintiendo. Entonces, no se trata de negarlo, sino más bien de darle ese nombre que nos va a ayudar a identificar y ver con claridad. Porque si nada más nos quedamos en no te desanimes, no te desesperes, ya va a pasar, ¿verdad? No nos sirve de nada. Yo creo que aquí lo más importante es reconocer el miedo, reconocer este sentimiento de molestia, de coraje, de angustia. Hay que reconocerlo. Es decir, me siento solo, ¿no? Hay personas que pueden decir, siento mucha soledad. Hay que reconocer eso, estoy solo, me siento solo, ¿verdad? Necesito, o sea, si necesitas gritar, grita, si necesitas hablar, habla, si necesitas escribir, escribe. O sea, pero sí necesitamos nosotros mismos ir soltándonos y no quedándonos ahí detenidos sin expresar esto que está ahí adentro, ¿no? Porque si no empezamos a somatizar y nos podemos enfermar más si somatizamos. Sí, así es, mi estimada psicóloga. También por aquí hay una personita que nos escribe y dice, ¿cuáles alternativas para la relajación aparte de la respiración existen? Bueno, esto que usted comentaba, ¿no? Si queremos escribir, si queremos gritar, cantar, bailar, a lo mejor Claro, escuchar música, ver, incluso vean, aquí yo siempre recomiendo, vean también
alguna información que no les cause estrés, es decir, también elijan qué cosas buenas ver, ¿no? Hay tantas series que son bastante ilustrativas, de mucho aprendizaje cultural, pero si me voy a poner a ver, a veces, digo, no sé, ¿no? Hay de todos los gustos, ¿no? Pero hay personas que terminan con un miedo terrible al ver estas películas de terror o cosas, no sé, de todo tipo. Llegó una paciente una vez a decirme eso, no puedo dormir, pero es porque estoy viendo y viendo películas de terror, me dice, o sea, ella misma acepta, ¿no? Que pues eso le está generando esta situación, ¿no? Claro. No puedo dormir y pues veo todas las noticias amarillistas de algunos medios, pues claro que me va a generar una situación terrible. O sea, tenemos que también cuidarnos y protegernos. Así es. Psicóloga, tenemos aquí otra pregunta y me parece bastante interesante. ¿Cómo podemos empezar a tener o darle un impulso a la vida cuando iniciemos otro semestre para que nuestras preocupaciones, estrés vaya desapareciendo debido al COVID-19? Pues sí, yo creo que esa pregunta es muy, ahora sí que ahora precisamente en esto que estamos tocando hoy, en darle ese impulso de vida a nuestras emociones, pero esas emociones que finalmente me van a generar bienestar, ¿verdad? Es decir, que podamos nosotros hacer un plan de inicio a nuestras nuevas actividades, poniéndole como todo esa energía, ese entusiasmo, esos deseos, ¿no? De reencontrarnos, de volvernos a ver. Eso es pulsión de vida. El pensar cosas que me van a servir para construir, para restablecer estos lazos con los otros, para restablecer estos vínculos. Hay un tema que a mí me movió mucho ayer, precisamente tocando esta parte, ¿no? De la pulsión de vida, que es una de las grandes crisis que vamos a tener ahora, que es el hambre de la piel. El hambre de la piel es esta gran carencia que vamos a tener al contacto con el otro. Y para los que somos muy afectivos, es decir, para los que nos gusta apapachar y estar así como pegados, ¿no? Es algo que nos va a costar mucho porque va a haber mucha resistencia con los otros. Y definitivamente tenemos que buscar desarrollar nuestros otros sentidos, mirarnos, poder hablarnos, poder guiarnos de otra manera en esta pulsión de vida para este nuevo semestre. Tiene que ir enfocada en eso. Vamos a buscar desafíos. La salud mental tiene que buscar desafíos importantes para poder promover este bienestar emocional. Y uno de los grandes desafíos es promover esta pulsión de vida, que en medio de toda esta desesperación y de tristeza, esta pulsión de veras nos contagie. Entonces yo invito a esta persona a que haga como este plan, ¿verdad? De cómo se vive, cómo se ve, que se imagine el hecho de poder estar a través de la palabra, a través de la escucha, a través de la mirada, cómo podemos nosotros promover esta pulsión de vida que tanto necesitamos ahora. Ok. Maestra Lynn, ya para cerrar con esta pregunta, por aquí nos comentan, ¿la ansiedad se puede prevenir en el sentido de que el efecto de la pandemia se extenderá más allá del confinamiento, ya que la reintegración a nuestras actividades serán lentamente? O sea, si la ansiedad se puede prevenir en este sentido. Bueno, más que nada yo creo que la ansiedad la tenemos, es decir, no la podemos detener, es decir, aquí la ansiedad la vivimos todos de manera diferente y tiene que ver mucho nuestra estructura psíquica, cómo estamos. Sí la vamos a sentir todos, todos vamos a sentirnos ansiosos, de hecho en muchos momentos sentimos la ansiedad,
Yo creo que aquí más que prevenir la ansiedad, no se trata de prevenirla, se trata de canalizarla, se trata de darle sentido a esta ansiedad. Hay muchas formas. Ahora los especialistas en salud mental de los diferentes enfoques han sugerido muchas formas de poder trabajar con la ansiedad. Me explico, es decir, corriendo, haciendo ejercicio, escuchando música, escribiendo, bailando, entrando en comunicación con el otro, hablando de lo que siento, tener estos espacios como este de escucha, de foros, de hablar con un sentido propositivo y productivo. Entonces, no es que no tengamos ansiedad, todos sentimos la ansiedad. Lo que yo creo que tenemos que aprender es a manejar esta ansiedad, a saber darle un sentido para que no nos enfermemos, porque la ansiedad sí nos puede enfermar. La ansiedad nos puede llevar a situaciones psicosomáticas. Por eso es tan importante recurrir al apoyo de un especialista de salud mental. Es muy importante. Entonces, si yo ya estoy sintiendo altos grados de ansiedad, tengo que recurrir al apoyo, ¿verdad?, de los médicos y de los especialistas en salud mental. ¿Sí me expliqué? Sí, maestra, muchísimas gracias. Gracias también por contestar estas preguntas del público, que son muy importantes, y de manera también tan importante que el público se sienta escuchado también por otras personas, y en este caso, pues el equipo aquí, la psicóloga Aleida, muchísimas gracias, maestra, por estar colaborando con sus conocimientos, con su amplia experiencia que tiene. Muchísimas gracias por compartirnos, y bueno, pues damos aquí, le cedo el micrófono al psicólogo Julián. Muy bien, gracias. Gracias, doctora. A nombre de la Dirección de Programas Estudiantiles, muchísimas gracias por su tiempo y, como decía al principio, por la generosidad que tiene de regalarnos su experiencia y sus conocimientos. Esperamos que nos acompañe en otras actividades del consultorio y muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Es un gusto, con gusto estoy para servirles. Saludos. Gracias, doctora. Hasta luego. Mucho gusto. Igualmente. Adiós. Felicidades. Gracias. Muy bien. Adiós, maestra. Pues despedimos a la doctora Aline Campos Gómez por esta excelente ponencia. Muy buenos comentarios, maestra, sobre la ponencia, que les ha gustado a quienes están escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno. Por su tiempo, gracias por su compartir. Sin duda es algo muy importante lo que ha compartido hoy para la comunidad universitaria, para las jóvenes y también para todos los que estuvimos en ella. Pues bueno, aquí damos por terminada la conferencia. Muchas gracias. A los jóvenes, recordarles que la lista de asistencia ya se pasó el link. Hasta la 1 de la tarde se pueden anotar. Apelamos, por favor, a su honestidad para anotarse únicamente quienes han estado en la charla. E invitarles para el día de mañana, igualmente a las 12, seguimos